Bueno, acá vamos a concluir lo que mostramos en el otro video, pero además también quería como graficar un poco el tema de lo que ocurre con el lápiz pasta. Este es un kilométrico. Este ya está un poquito viejo, este lápiz está un poquito seco, pero, pero aún así todavía obviamente funciona. En el fondo es para hacerles ver, seguramente ustedes también alguna vez lo han probado, que el lápiz pasta inclusive a veces es más sencillo de trabajar que el mismo grafito y ofrece características similares en el sentido de las posibilidades de jerarquizar. Si ustedes se fijan, estoy haciendo una línea muy suave. Miren, exagero. El cuadrado me quedó mal, muy ancho. Bueno, corrijo. Y esa línea inicial no tiene valor. Y cuando jerarquice va a pasar a segundo plano. Se fija entonces el lápiz grafito, perdón, el lápiz pasta, tiene características muy similares al manejo y a la jerarquización o a la jerarquización que se puede hacer de líneas con el lápiz grafito. Si ustedes se fijan, estoy trabajando muy suave. Y una de las características de los medios, y en el lápiz pasta se nota muchísimo, es el tema de la velocidad y el tema de la inclinación. Yo aquí el lápiz lo estoy tomando desde lejos, lejos de la punta quiero decir, y también bastante inclinado, lo que hace salir o emerger una línea muy tenue. A medida que yo me pongo perpendicular, la línea lógicamente sale más intensa. Se fijan que eh, hay una diferencia de color, pero no una diferencia como de intensidades. O sea, aquí yo trabajé una intensidad muy baja y aparece en la figura. Entonces, yo sobre esta misma imagen, ¿no es cierto? Sobre esta estructura básica, yo puedo también graficar un semicírculo. No es tanto más complejo. No voy a hacer la misma figura que está allá, lógicamente estoy simplemente probando el lápiz pasta, hacer ver que uno se puede equivocar. Aquí, por ejemplo, ya estoy intensificando demasiado. Aquí debe haberlo hecho con un poco más de cuidado. Pero aún así eso se puede intensificar eh, un poco más y no se va a notar ese error que acaba de aparecer por ahí. La, las curvaturas dentro de la estructura del cuadrado pueden hacer, o permiten, mejor dicho, muchas combinaciones. Se fijan, uno, dos, tres. Entonces aquí esto puede ser muchas otras cosas. Eso podría ser el cuerno de un rinoceronte. No sé, se fijan acá, podría ser el tapabarro de un auto. O sea, em, las intersecciones de curvaturas generan muchísimos tipos de figuras. Y esos tipos de figuras me permiten, lógicamente, hacer diseños muy variados. Esos errores, se fijan, esos errores después cuando jerarquice van a pasar a segundo plano. Entonces, aquí yo no estoy creando otra figura nueva, ¿no? Entonces, estoy simplemente mostrando el tema del lápiz pasta. El lápiz pasta se puede, con una sola línea, si es que está bien hecha la jerarquía, si la base no es tan intensa, con una sola línea puede jerarquizarse, pero también se puede jerarquizar con múltiples líneas. ¿Mm? Es decir, por ejemplo acá, yo con una línea jerarquizo, pero hay personas que les gusta pasar más veces y dejarlo más intenso. Entonces eso también es válido mientras la línea pase por donde mismo y no se me vaya para los lados. Entonces ahí hay una jerarquización. O acá, con una línea ya se jerarquizó y se diferencia bastante eso de eso. ¿Mm? Si la paso dos veces y enancho un poquito, con mayor razón. Aquí los errores que habían en esta base también jerarquizo. Y ahí ya está más o menos. Entonces el lápiz pasta es sumamente dúctil, es sumamente dúctil, es una herramienta, yo diría, bastante noble. ¿No? ¿Se fijan? En fin,
A lo mejor esa línea no la jerarquizo y jerarquizo esta de acá. Y ahí me chacré un poco, pero no importa, es para ejemplificar solamente. ¿Se fijan? O sea, muy poco, el dibujo va apareciendo. Si quiero agregar un cuadrado, en fin, muy dúctil el lápiz pasta, y la lámina que hay que hacer con lápiz pasta o con tinta, mejor dicho, tienen que comenzarlo obligatoriamente con este lápiz, ¿ah? Con el lápiz pasta, y posteriormente pueden, si lo desean, emplear otro lápiz, no sé si tengo acá a mano algo, otro lápiz tinta que me permite hacer líneas. Esto es un lápiz tinta que me permite hacer líneas, ¿no sé?, con mayor facilidad inclusive que el lápiz pasta, o un poquito más gruesas, con intensidades más gruesas si se desea. Pero, pero el punto de partida es la estructura lineal y la base y el bosquejo con lápiz pasta. ¿Se fijan? Ahora, en este video principalmente yo aquí les mostré el lápiz pasta, pero también y rápidamente voy a mostrar en la segunda parte o en la última lámina que hay que aplicar tratamientos tonal. Y el tratamiento tonal, en el fondo, lo pueden usar con pintado. El achurado es un poco más complejo, especialmente en estos tamaños pequeños. Pero cuando uno aplica un pequeño pintado, en este caso lo estoy haciendo con un lápiz grafito HB, comienza a aparecer una sensación de relieve o de profundidad, o de que un elemento está más adelante que otro, o más atrás que otro, o encima de otro. Una manera de disimular, si uno quiere como disimular las rayas, no le pasen el difuminado con el dedo o con un algodón, no. Eh, Simplemente, o una manera de hacerlo, es pintar en redondo. Cuando uno pinta en redondo, dominando lógicamente las intensidades, eh, se logra una gradualidad. Este lo hice con el lápiz, ¿no es cierto?, HD, pero sin duda con un lápiz de otro tipo, como en este caso un portamina, se hacen trazados o difuminados un poquito más sutiles, un poquito más suaves. La textura de eso versus la textura de esto es diferente. Y ahí también se puede intensificar en algunas zonas y acentuar esta idea del relieve, ¿eh? Se fijan que no se requiere tanto esfuerzo para dar esta sensación como de volumetría que hablábamos y que mostrábamos en la clase. Aquí también yo puedo marcar una diferencia entre ese segmento que es más oscuro y este segmento interno que también tiene una sombra o una gradación, pero que es un poco más claro. De ahí se ve una cierta sutileza en los tonos. Eh, Vamos acá. Se fijan aquí, ya marca una diferencia, como que la cabeza estuviese emitiendo una especie como de sombra sobre el cuerno, o sobre este cacho. De ahí ya da una pequeña sensación de, de relieve. Eh, yo no voy a alcanzar, no lo voy a hacer completo por razones lógicas, pero yo creo que con lo que le acabo de mostrar se da cuenta, o uno se puede dar cuenta que existen muchas posibilidades, es muy dúctil, y las variaciones lumínicas y las variaciones de relieve o de sensación de relieve que se pueden entregar iluminando ciertos sectores o dejando más oscuro otros. Fíjense ahí, estoy haciendo más o menos simétrico. La cabeza podría, por ejemplo, aquí yo intensificarlo y dar la sensación de que la cabeza está emitiendo una fuerza, perdón, una sombra mucho más grande. Y en ese sentido la cabeza se va a venir más encima, hacia arriba, va a subir.
Aprovecho, se fija, de disimular también un error de línea que había hace un rato, ¿no? Puedo hacer como que la sombra va solamente hacia un lado, como que estuviera siendo iluminado desde acá. ¿Cómo puedo dejarlo tal cual o bien iluminarlo por parejo? Perdón, tirar una sombra por parejo hacia abajo, más intensa cerca de la línea y gradualmente se va perdiendo hacia abajo o hacia los lados. Después más adelante, sin duda, el tema del difuminado es una cosa que se puede hacer, de hecho es una técnica, ¿eh? Por ahora traten como de controlar el lápiz, porque claro, cuando uno hace esto, queda mucho más limpio, ¿eh? Mucho más limpio, digamos, el difuminado, pero queda más sucio el dibujo en términos generales. Pero igual es una técnica, sin duda. Se fijan ahí ya, no dice nada en el pelo todavía, ni en este lado, pero ya ahí se ve o se aprecia algo. Lo último no voy a terminarlo, porque aquí uno podría iluminarlo, me va a demorar un rato más largo. Eh, por último, acá fíjense, por ejemplo, en estas curvaturas, o en estos rectángulos, mejor dicho, uno también puede pintar más oscura la zona externa y gradualmente, ¿no es cierto?, doy más luz hacia el centro y voy a dar la sensación de una especie como de tubo o de cilindro, que es como lo que uno se imaginaría que es una pierna. ¿Sí? En fin, ¿no? Acá también puedo dejar eso blanco y esta zona con distintas tonalidades, con distintas intensidades. ¿No? Nin es muy proclive a eso, a ir dibujando e ir difuminando inmediatamente. Válido. Pero en este caso vamos a tratar de evitarlo al máximo. Eso es, ojalá que les sirva este apoyo y más adelante haremos otro. ¿Mm?